¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a llevar a cabo la clase del día de hoy que va a corresponder a los caudillos militares, ¿no? Vamos a empezar la clase como siempre conmigo. Le damos las gracias a Diosito, le damos las gracias porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer, porque estamos con nuestras familias, por todo aquello que haya que agradecer y que ustedes sientan que deba de agradecerse. También pedimos cosas, ¿no? Pedimos por lo mismo que agradecemos, ¿no? Preserve, ¿no? La salud de nuestras familias, que cuide a los que queremos y a los que no también, que se encuentre una salida rápida de esta enfermedad. No hay un bichito afuera, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos, chicos? ¿No? Distanciamiento social. Ya se acabó la cuarentena, ¿no? Ahora estamos viviendo en otro momento de la epidemia, ¿no? Estamos viviendo, la cuarentena ya ha terminado, estamos viviendo en otro momento de la epidemia, que es un momento en el cual las personas ya vamos a empezar a salir porque la gente tiene que sobrevivir, ¿no? La gente tiene que trabajar. Entonces hay que siempre, si alguno de ustedes tiene que salir, quizás para ayudar a sus papás a comprar las cosas al mercado, la mascarilla, ¿no? No conversamos con nadie en la calle, ¿no? Y si vas a conversar con alguien, distancia, 2 metros, 1,5 metros de distancia. Si no puedes ya, pues 1 metro, pero trata de mantener distancia, ¿no? Cúbranse la boca para hablar, cúbranse los ojos, no se estén tocando todo el tiempo la cara, lávense, nos higienizamos todo el tiempo las manos, una mano lava la otra, todo el tiempo nos estamos higienizando, sobre todo si van a salir. Yo cuando salgo a hacer compras y regreso, poco me falta para incendiar la ropa con la que he salido, ¿no? Todo lo tengo que sacar, me meto a la ducha, ¿no? Porque he estado afuera y el visito está afuera y uno no puede comprometer a la familia a la enfermedad. Hay que tener bastante cuidado con esta época que nos toca, este segundo momento que estamos viviendo de la epidemia. El primero fue el confinamiento en nuestras casas. Ahora ya no estamos en confinamiento. Ahora vamos a estar en una época en la cual vamos a poder salir. Pero aún así sigue la emergencia sanitaria. Hay toque de queda, ¿no? En las noches no se puede salir. Nos comunicamos con nuestros amigos por celular, por internet. Vemos otra forma de comunicarnos, igual que conmigo, miren, ¿no? Hemos llevado todo el año clases así, por este medio. ¿No? Nos cuidamos más, porque no ha terminado, ¿no? El encierro, la reclusión que vivíamos no cura nada. Lo que cura es la vacuna o, en su defecto, cuando encuentre los antibióticos para contrarrestar el virus. Hasta ese momento no hay cura. Entonces estamos todavía con el bichito allá afuera, ¿no? Y mata a la gente, vemos en las noticias cómo están. Tenemos que tener mayor cuidado, ¿está bien? Bien, entonces estamos avanzando. La clase que corresponde al día de hoy va a ser sobre los caudillos militares y los primeros momentos de la República. Este país, no es solamente el país, ¿no? Es el contexto, ¿no? Lo vamos a ver, esta es la última clase que vamos a hacer sobre lo concerniente al periodo, las primeras décadas del periodo republicano. Estamos en lo que va a corresponder al primer militarismo. En la historia del Perú hay 3 militarismos. El primer militarismo es entre 1827 y 1872. Ese es el primer militarismo. Es en el momento en el cual militares que participaron en la guerra de emancipación van a ocupar el país, la regencia del país, van a dirigir al país entre el 27 y el 72. Después vamos a tener el segundo militarismo, que es luego de la guerra con Chile. Igual, militares que participaron en la guerra con Chile están ocupando la regencia del país. Y va a ser entre 1884 y 1895. Y el tercer militarismo, que es después de la crisis económica del 29, que es entre el 31 y el 39, toda la década del 30. Militares también van a ocupar la regencia del país
para llevar a cabo el proyecto de este país, ¿no? El primero que estamos viendo, solamente el de tercero de secundaria, que es, con esto terminamos Historia del Perú, ¿no? La de nosotros. La próxima clase es sobre el contexto latinoamericano, porque caudillos no tan solo hay en el Perú, ¿no? Está en Venezuela, está Bolívar y está Páez. En México está el general Orozco, en Argentina está Rosas, ¿no? Entonces es el contexto latinoamericano. En todo Latinoamérica están los militares y los caudillos queriendo ocupar la regencia de sus propios países para sus propios proyectos personales. Hay una ideología detrás, ¿no? Entre conservadores y liberales. Los conservadores quieren más Estado, los liberales menos Estado, pero ¿quién es liberal y quién es conservador? De acuerdo a sus intereses, ¿no? De acuerdo a lo que le convengan en ese momento, ellos van a ser o liberales o van a ser conservadores. Conservadores, más apoyo a los gremios, que lo vimos en las clases pasadas. Este país se ha quedado sin dirigencia, ¿no? Estamos en y este periodo en particular que vamos a ver más o menos hasta el 39, que es la época en la Confederación Perú-Boliviana, desde el 20 hasta el 40, hasta casi el 40, que es cuando termina la Confederación, son 20 años de inestabilidad política, ¿no? El poder nunca es vacío. El poder, si es abandonado por alguien, enseguida es recuperado por algún otro sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de los incas teníamos la figura del inca, que era la figura en la cual se encarnaba todo el poder del incanato. Una vez que el inca es eliminado en estas tierras, ¿quién va a tomar el poder? Los virreyes. ¿Cuántos virreyes subieron acá? 40. ¿Cuántos incas? Nosotros vimos el año pasado el Capañán, ¿lo recuerdan? El Capañán, perdón, el Capacuna. El Capacuna habíamos visto 13 incas. 13 incas y 40 virreyes. Es muchísimo mayor el lapso de tiempo en el cual van a estar los españoles que los mismos incas regentando estas tierras. Cuando los españoles se van, hay un vacío de poder. Vacío, que como les vuelvo a repetir, el poder nunca es vacío. Los españoles se van y quienes van a ocupar estos cargos de poder van a ser los militares que participaron en las guerras de independencia, que en el caso paradigmático del Perú empezaron luchando por los realistas, por los españoles, y después van a cambiar de bando. Es el contexto también, ¿no? No podemos ser tan duros con ellos, pero es un contexto bien particular para la época. Entonces, vamos explicando, voy avanzando, recordemos lo que ya hemos visto, recordemos, ahora también les voy a hacer unos antecedentes cuando veamos la Confederación Perú-Boliviana para ver cómo ha funcionado la historia del Perú y de Bolivia y si es que el proyecto de unir estos dos países era realmente viable. Pues sobre todo para un grupo de la sociedad, ¿no? Al limeño tenía serias dudas de incorporarse a Bolivia, pero todo el sur del país estaba feliz de incorporarse a Bolivia. El limeño lo que quería era que Bolivia fuera una región, no como Arequipa, para que esté bajo su égida, ¿no? Pero el proyecto Perú-Boliviano era en que los dos países tuvieran igual capacidad de importancia y avanzaran juntos, ¿no? Habían demasiados intereses contrapuestos como para que este proyecto pudiera salir en marcha. Y nos va a demostrar la historia que cada vez que lo hemos intentado no nos ha ido bien.
Bien, el caudillismo militar, como les digo, es el contexto, ¿no? En Venezuela vamos a encontrar a Bolívar y a Páez, en Argentina vamos a encontrar al general Rosas, en México vamos a encontrar al general Orozco, que va a ser el Grito de Puebla, ¿no? Es el contexto latinoamericano, no es algo que nos sucede solo a nosotros, está pasando en toda América Latina ante la retirada de los españoles. A inicios de la época republicana, el Perú tenía dos principales problemas. El primero era la fragilidad de las instituciones. ¿En qué consistía? Estas eran totalmente nuevas y carecían de la experiencia que había tenido la burocracia colonial, ¿no? 40, casi 300 años, desde 1542, cuando Carlos I va a promulgar las leyes nuevas. Lo vimos, ¿recuerdan? El año pasado fue la última clase que vimos en historia. Cuando ustedes estaban en segundo de secundaria, vimos las leyes nuevas y era como la partida de nacimiento de este país, en el cual se hablaba, ya no estaba la gobernación de Pizarro y la gobernación de Castilla, sino estaba el virreinato del Perú. Ahí va a empezar recién a funcionar casi toda América del Sur, el virreinato del Perú. Entonces, 1542, 1821, ¿no? 280 años. 280, sí, más o menos 280 años, casi 300 años en que los españoles estuvieron regentando el país. Mal que bien, todas las instituciones que se conocían acá eran de España. Entonces, las instituciones que van a querer empezar a crearse aquí no tenían ninguna validez, ni ningún sustento, ni ningún arraigo, eran que querían imponérseles. Entonces ese va a ser el primer problema, ¿no? La fragilidad de la institución, ¿no? No habían instituciones fuertes. Si no hay instituciones fuertes, ¿quién va a tener la fuerza? Aquí, ahora, por ejemplo, la institución fuerte son el Congreso, el Poder Judicial, el presidente de la República, está repartido. Ya hemos pasado 200 años, ¿no? Si un presidente actúa mal, se va a la cárcel. Tenemos 5 presidentes que han estado en la cárcel. Uno se mató, bueno, no, pero todos los presidentes que actúan mal se van a la cárcel, ¿no? Ya tenemos experiencia en eso, ¿no? Congresistas, si hacen las cosas mal, se les retira. El último congreso, ¿lo recuerda? Los congresistas se les sacaron porque no trabajaban bien. Y el Poder Judicial hace respetar las leyes. Y si hay conflicto entre ellos, ¿qué hacemos? Vamos al Consejo de la Magistratura para que nos diga cuando hay conflictos y entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por ejemplo, y el Consejo Nacional de la Magistratura, no es que vaya a salir porque le gusta a uno, sino que se va a adecuar a derecho. Es decir, la Constitución. La Constitución es el elemento, el contrato social por el cual nos regimos todos nosotros. Eso es vivir en un Estado de Derecho. Es totalmente distinto al país. Por más que uno diga que este país está lleno de corruptos, ¿no? No creamos tampoco esa historia porque no es tan así, ¿no? Yo no soy corrupto, ustedes tampoco. Entonces no es que todo el país esté lleno de corruptos. No compremos esas historias, ¿no? El país hay corruptos y si hay un corrupto va a la cárcel. Miremos a nuestros presidentes, ¿no? Entonces las instituciones aquí no eran fuertes, ni el presidente, ni el Congreso, ni los jueces, no había nadie en que creer. En lo único que se podían creer era en los militares. Ese va a ser el primer gran problema de los inicios de la República. Pero como le digo, es el contexto latinoamericano. El segundo gran problema va a ser la ausencia de una clase dirigente, ¿no? Con respaldo popular, el cual va a ser reemplazado por los caudillos militares. La clase dirigente, ¿quiénes nos estuvieron dirigiendo por casi esos 300 años? Toda la estructura española. El virrey vivía aquí en Lima, era un vecino más, ¿no? Y era la máxima autoridad de este país. Todos miraban cuando sucedía algo al virrey, a la casa del oidor. Entonces ahí estaban todas las instituciones fuertes. Esa era la clase dirigencial. A los españoles, al retirarse a España,
nos dejan acéfalos, es decir, sin cabezas. No hay una cabeza que dirija a toda la población. Entonces, carencia de instituciones y ausencia de una figura del poder. Y este país lo que parece que necesitar es eso, una figura de poder. ¿Por qué digo ausencia de una figura de poder? Porque durante la época de los incas había un inca, durante la época de los españoles había un virrey. Entonces hay como una figura en la cual la población se aglutina y está mirando a esa persona para ver lo que hace. Igual que ahora nosotros vivimos en medio de la epidemia mirando a ver qué nos dice el presidente. No necesitamos esta figura de poder. El presidente es, recuerdo un profesor de la universidad que decía que en el Perú no elegíamos un presidente, elegíamos un rey que nos reine por 5 años, ¿no? Entonces esa es, ¿no? Y el rey tiene toda un aura, ¿no? Toda un aura celestial, ¿no? Entonces hay figura fuerte, ¿no? Eso es lo que el peruano parece que necesita, un gran papá. Eso van a ser los caudillos militares, ¿no? Y vamos a ver qué clase de caudillos militares. Los caudillos militares. Los caudillos militares fueron jefes militares que disputaron el control del Estado durante gran parte del siglo XIX. Gran parte de 50 años desde que nos independizamos, desde 1821 hasta 1872, porque recién en el año 1872 ingresa el primer presidente civil, que no era militar. Desde 1821, 50 años, va a ser el civilista, ¿no? Pardo y Lavalle. Pero miren, 50 años. Por lo general habían combatido estos caudillos militares en la guerra de independencia. Tenían tropas a su mando y un prestigio militar, ¿no? Es decir, lo que les decía, eran figuras de poder. Esto les permitía tener el poder suficiente para llegar a la presidencia a través de un golpe de Estado o un levantamiento. Para lograr sus objetivos, escuchen esta parte, para lograr sus objetivos, el caudillo debía tener buenas relaciones con las familias de la élite peruana y con los hacendados locales que les prestaban tropas y dinero. Pero al mismo tiempo debían ganarse el favor de las clases populares. La revuelta de un caudillo solía iniciarse con la declaración pública. Era un libreto, todos hacían lo mismo, todos, uno revisa uno tras otro cómo llega al poder, y la Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, todos hacían lo mismo, no hay una excepción. ¿Dónde me quedé? La revuelta del caudillo solía iniciarse con una declaración pública en la que afirmaba que el gobernante de turno había quebrantado la ley, ¿no? El que está ahorita en el poder es un corrupto, ha quebrantado la ley. Y que yo voy a devolverle, ¿no?, la legalidad a este país. Y que él devolvería la legalidad al país. Luego, ambos bandos se van a enfrentar militarmente. Si el triunfador era el caudillo, se autonombraba protector de la patria y convocaba a elecciones en las que él mismo ganaba, ¿no? Yo me opongo al que está en el poder, si le gano, vamos a elecciones, porque la legalidad, ¿no? Y como como yo he hecho la guerra, él es el que ganaba. Convocaba elecciones que ganaba fácilmente. Por último, mandaba a elaborar una constitución acorde a sus intereses. Por ello, entre 1827 y 1845 se van a promulgar 4 constituciones, la del 28, la del 34, la del 36 y la del 39. Y más de una docena de caudillos van a ocupar el poder de la República. Y esto es lo que estaban haciendo. Era un libreto, de verdad parecería que fuera una representación teatral, ¿no? Pero todos están haciendo lo mismo, ¿no? Todos van a fundar la patria, todos tienen esta intención, convocar elecciones, hacer la ley, que es la ley, sea el pan de nuestro de cada día, luchar, ¿no? Pero todos tenían
intereses bien particulares que estaban detrás de ellos. Y el contexto, 4 constituciones, ¿no? ¿Qué es la constitución? La constitución es el contrato social, ¿no? El contrato por el cual las personas y el poder llegan a un acuerdo. Yo voy a hacer lo que el poder me dice, el poder central, para un bien común, ¿no? Y esta constitución no se puede quebrantar, ¿no? Estados Unidos, ¿cuántas constituciones ha tenido? Una, la de 1776, ¿no? Desde ahí, 1776, y sigue teniendo la misma constitución. Hay un orden legal. Inglaterra, la Carta Magna del siglo XIII, y sigue teniendo la misma constitución, ¿no? Bueno, Francia tiene una constitución de acuerdo al número de repúblicas, y si no me equivoco están en la sexta república. Pero Inglaterra, países más estables, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, parece que nosotros fuéramos más Francia, más estuviésemos mirándolos más a ellos por la inestabilidad, ¿no? Cada vez que algo no nos gusta nos levantamos y sacamos al que está de turno. Eso eran los caudillos militares. Este periodo lo vamos a identificar con el nombre del primer militarismo. El primer militarismo es esto, ¿no? El periodo en el cual los presidentes que están gobernando el Perú han peleado en la guerra de independencia, y todos va a ser caudillos militares. El gobierno de José Lamar. Hay una anécdota bien bonita. Dice que cuando Bolívar... le están preguntando a Bolívar, ¿no? ¿Quiénes son a qué personajes del ejército peruano podría usted, señor Bolívar, dar de referencia? Y Bolívar le dice, ¿no? Los únicos en todo el ejército peruano que valen la pena son Lamar y Santa Cruz, ¿no? Ah, mire, encontramos 2. No, ni uno. ¿Por qué? Lamar nació en Ecuador y Santa Cruz nació en Bolivia. Es decir, en el ejército peruano, para Bolívar, ni uno valía la pena, ¿no? El gobierno de José Lamar. José Lamar nació en Cuenca, en Ecuador, pero él siempre va a servir acá al Perú, se va a sentir como parte de este país, ¿no? Inclusive va a llegar a ser presidente, va a ser el segundo presidente, ¿no? Sí, el segundo presidente. Después de que Bolívar saliera del Perú, el Consejo de Gobierno, encabezado por Andrés de Santa Cruz, va a convocar a elecciones parlamentarias en 1827. Este segundo congreso convocó a elecciones generales en las cuales el mariscal José de Lamar va a derrotar a Santa Cruz, ¿no? Lamar, en su intento por enfrentar la crisis económica que atravesaba el país, promulgó una serie de medidas proteccionistas para la industria que no podía competir con la oleada de exportaciones inglesas y americanas iniciadas durante la independencia, pero no tuvo éxito debido al contrabando. Además, al promulgarse la Constitución Liberal de 1828, su poder quedó subordinado al poder legislativo. ¿Qué va a pasar? En este preciso momento de la historia, hemos abierto, ¿no? Muchos historiadores van a decir que cambiamos al amo, ya se los dije creo en la clase pasada, cambiamos al amo español por el amo inglés. El Perú lo primero que hace es lo que cantamos en el himno nacional. ¿Qué cantamos? ¿No? Nos ponemos las manos en el pecho y cantamos somos libres. Eso queríamos, libertad. Pero ¿qué va a significarnos para nosotros la libertad? Que van a empezar a llegar un montón de productos que eran muchísimo más baratos que los que se producían aquí. ¿No les suena eso conocido? Que eran muchísimo más baratos que lo que se producían aquí, que se hacían en Estados Unidos y se hacían en Inglaterra. Antes estábamos obligados por un monopolio comercial que teníamos con España, solamente comprábamos España. Pero había una incipiente industria aquí en el Perú. En esta época, como se abre el comercio, ¿no? Se abre que vengan todas las importaciones
todo lo que pueda venir, porque lo que queremos es libertad, van a empezar a venir muchos productos de Estados Unidos, muchos productos de Inglaterra, y que a menor precio. Entonces, esos productos van a competir contra la industria local, y la industria local, la incipiente la industria local que se pensaba que iba a prosperar una vez que dejáramos de tener este monopolio comercial con España. Se pensaba, de verdad eso pensaban, ¿no? Que nosotros nos íbamos a poder desarrollar por nosotros mismos, pero al competir contra estos otros actores ingleses y actores estadounidenses, la industria local igual se va a venir a pique. Entonces, por eso, ¿no? Muchos historiadores van a decir eso, que cambiamos al amo español por el amo inglés. Entonces, ese es el ciclo de la mar. Bolívar se ha retirado, hablaba bien de la mar y hablaba bien de Santa Cruz, de los únicos dos que, como les digo, no habían nacido acá, ¿no? Uno era de Ecuador y el otro era de Santa Cruz. No había otro más en el Perú que valiera la pena. Gamarra es un caso particular, ¿no? Gamarra, ahorita lo vamos a ver. En esta época comenzó a sobresalir la figura de Agustín Gamarra. Él era prefecto de Cusco y opositor a la mar. Gamarra aspiraba a unificar el sur andino con Bolivia, debido a los lazos económicos, históricos y culturales que unían ambas regiones. Gamarra había sido el lugarteniente, ¿no?, de las tropas peruanas en la batalla de Ayacucho. Era un general de renombre para el Perú. Como le digo, todos son militares, todos han peleado en la batalla de Ayacucho, en la batalla de Junín, ¿no? Entonces, recordemos la clase pasada, se ha dividido, el Perú se ha dividido, el ejército realista se ha dividido en dos. Las tropas del general La Serna se encuentran en el centro del Perú, esperando refuerzos de España que nunca les llegaron. Y la del general Olañeta también en la audiencia de Charcas, es decir, en Bolivia. Por eso que para Bolivia la independencia es en 1825, mientras que para Perú vamos a sellar la independencia en 1824, el 9 de diciembre con la batalla de Ayacucho, el 8 de agosto con la batalla de Junín, y el 9 de el agosto, 4, fíjense, ¿no? Y el 9 de diciembre con la batalla de Ayacucho. Junín y Ayacucho van a sellar definitivamente la independencia del Perú. En cambio, Bolivia va a esperar hasta 1825 para vencer a las tropas del general Olañeta, que, como les dije, se habían separado una vez que ambos se habían rebelado contra el virrey Pezuela, que se encontraba acá en Lima. En ese entonces, Bolivia vivía un clima de inestabilidad política por la poca acogida que había tenido el gobierno de Sucre. Sucre, recordemos, había formado a partir de la audiencia de Chacras, Bolivia, ¿no? Pero él se va a poner como primer presidente. Pero él tampoco era boliviano, ¿no? Entonces él va a tener un interesante proyecto como para darle instituciones al país, pero nadie lo reconocía como propio, ¿no? Todos lo veían como el extranjero que ni siquiera obedecía sus propias órdenes. La audiencia de Charcas había pertenecido, lo vimos en la clase pasada, al virreinato del Río de la Plata hasta 1777, y después a partir de 1810 el virrey Abascal, cuando vimos la clase también lo vimos, cuando vimos la clase con el virrey Abascal y la detención de los movimientos insurgentes en América Latina, el virrey Abascal va a recuperar la audiencia de Charcas, el actual Bolivia, para Perú. Entonces, cuando se independiza el Perú, Bolivia se va a encontrar dentro del Perú. Ya, a ver, regresamos, perdón, me fui. Bien, esto va a ser aprovechado por Gamarra, quien, actuando con autonomía del gobierno de la mar, se va a aliar con los opositores bolivianos. Se encuentra de presidente la mar. Gamarra, independientemente, va a ir a Bolivia. Se va a aliar con los opositores de Sucre. ¿Para qué? Para sacarlo a Sucre. Esto va a ser aprovechado, quien, actuando con autonomía del gobierno de la mar, se va a aliar con los opositores bolivianos.
invadió el país y va a deponer a Sucre. Luego el Congreso boliviano va a elegir como presidente al mariscal Santa Cruz. Santa Cruz era paceño, era de La Paz, ¿no? Entonces el Congreso va a elegirlo porque es una época en la cual la democracia no tan solo, veamos, no tan solo la democracia es indirecta aquí en el Perú. En muchos países de América la democracia es indirecta. Uno elige al Congreso y el Congreso elige a quien mejor le parece que va a ser el presidente. Estos acontecimientos desencadenaron la reacción de la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque Sucre, ¿a dónde pertenecía? A la Gran Colombia. Sucre era el mariscal, el abanderado, ¿no?, del general Bolívar, que va a iniciar una guerra contra el Perú. Pero el Perú no tenía que ver, era Gamarra, ¿no? Igual Colombia le va a hacer una guerra al Perú. El caos provocado por la guerra va a ser aprovechado por Gamarra para sublevarse, ¿no? Entonces es todo un clima de inestabilidad. Ante esta situación, el Congreso va a convocar elecciones en 1829. Tras resultar elegido el presidente Gamarra, ¿no?, se va a firmar lo que va a ser el Tratado García-Gual. Es un tratado que va a ser en 1829, pero ¿cuál es el problema? Que al año siguiente, en 1830, la Confederación, lo que va a ser la Gran Colombia, esta Confederación de Estados del Norte, se va a disolver. Entonces, en el Tratado García-Gual se reconocía como perteneciente al Perú toda la región de Loreto, que la región de Jaén, la región de Tumbes eran peruanas y Guayaquil era de la Gran Colombia. Pero después este tratado va a ser un tratado por el cual sobre todo los ecuatorianos nos van a decir no es válido. ¿Por qué van a decir que no es válido? Porque se firmó con una institución que ya no existe. ¿Cuál era esa institución? La Gran Colombia. Entonces, este tratado, la Rea-Gual de 1829, no va a tener validez. Que estipulaba que el Perú entregaba Guayaquil a la Gran Colombia, mientras que la Gran Colombia va a reconocer la soberanía sobre Tumbes, Jaén y Maynas, Loreto. La presidencia de Gamarra se caracterizó por sus frecuentes enfrentamientos con el Congreso, el cual se encontraba elaborando una nueva constitución que reemplazará a la de 1828. Miren las constituciones, la del 28, la del 34, la del 36 y la del 39. La del 28 están haciendo una nueva constitución para reemplazar a la del 28. No va a llegar a buen fruto. Sin embargo, como las modificaciones no estuvieron listas al término del mandato de Gamarra en 1833, se eligió como presidente a José Luis Orbegoso. José Luis Orbegoso, ¿dónde era? De Trujillo. Candidato de los liberales. Esta decisión originó un nuevo periodo de anarquía, ¿no?, de nuevo guerra civil. Mientras Gamarra se dirigía al sur para pactar con Santa Cruz, Gamarra quería pactar con Santa Cruz para enfrentarse a Orbegoso, que Orbegoso venía de Trujillo, ¿no? Y detener a Orbegoso, se trasladó a Arequipa, donde tenía un amplio respaldo popular. Aprovechando el caos, el general Felipe Santiago Salaverry se va a proclamar presidente en febrero de 1835. Miren la novela, ¿no? Santa Cruz está en Bolivia. Gamarra ha perdido las elecciones frente a Orbegoso, que Orbegoso es de Trujillo. Orbegoso viene a Lima, Gamarra se va a Bolivia y Orbegoso Gamarra se va a Bolivia a aliarse con Santa Cruz, que estaban en Bolivia, ¿no? Entonces ellos dos se iban para ser más fuerte y poderse enfrentar a Orbegoso. Orbegoso se dirige hacia el sur. Cuando dejan libre la ciudad de Lima, Gamarra, Salaverry se va a autoconvocar presidente. Si ahora nos parece que la política actual es un desastre, revisemos la historia y miremos esto de verdad es un desastre, ¿no?
Santa Cruz, Gamarra, Orbegoso, Salaberry, todos, ¿no? Y en medio de todos ellos hay un cuento que tienen que leer. No sé si alguno tiene las tradiciones peruanas en su caso, búsquenlo en internet. Lo contaría, pero se me va a ir el tiempo y es demasiado el tiempo. Es un cuentito bien bacán de Ricardo Palma, se llama León Escobar, en la cual Ricardo Palma, que para mí es uno de sus mejores cuentos, va a contarnos cómo en este periodo un bandolero se va a hacer presidente en todo este caos que se encuentra el Perú. También se va a proclamar presidente del Perú. Va a ser el negrito León Escobar, así se llama, búsquenlo. León Escobar, tradiciones peruanas, Ricardo Palma. ¿No? Y es bien bacán. Siguiente tema, los primeros años de la República. ¿Por qué estamos viendo los dos juntos? Por las luchas caudillescas. No ha terminado. Estas luchas caudillescas va a terminar con la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Vamos a ver ahora los antecedentes. Después de que se formara el Estado boliviano en los territorios coloniales del Alto Perú, la audiencia de Char, que ya hemos hecho todo su recorrido histórico, surgieron varios proyectos políticos que pretendían restaurar la unidad con el Perú. El más importante de ellos fue el que dirigió el general Andrés Santa Cruz entre los años 1836 y 1839. Hasta la bandera es bien bacán. Están los dos escudos, búsquenla también. Creo que las estoy poniendo en el texto, creo. Es bien bacán la bandera de la Confederación. Bien, veamos. Regresemos en la historia, cosas que hemos visto ya desde primero de secundaria. Hay una unidad histórica entre el Perú y el Alto Perú, ¿no? Lo hemos visto cuando estábamos en primero de secundaria, la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco pertenece al Horizonte Medio, entre los años 600 y 900 después de Cristo. ¿No? Está Huari y Tiahuanaco, las dos culturas del Horizonte Medio. Huari está hacia el Cusco, hacia Ayacucho, hacia el norte, y Tiahuanaco, toda la meseta del Collao hacia el sur, ¿no? Hacia el sur del Perú. Y Bolivia, hay una unidad. Miren los años 600 y 900. Esta cultura se va a deshacer. Va a terminar en el año 900, van a empezar a ver en el intermedio tardío un montón de, ¿lo recuerda? Habíamos visto horizontes e intermedios. Entonces en la época precolonial, antes de que lleguen los españoles, hay este territorio del Alto Perú, y el Perú es un mismo territorio, ¿no? Entonces, en ese momento, en este territorio, en el territorio del Alto Perú y el Perú, 600 a 900, hay una unidad política, hay una unidad territorial, hay una unidad entre ambos territorios. Esto es época colonial. De ahí llegan el intermedio. Después del intermedio, pequeños poblados, pequeños reinos, pequeñas sociedades. Después van a venir la integración todo andina, que es los incas, ¿no? Los incas van a conquistar todos estos señoríos aymarás, y va a ser un único estado que va a llegar hasta el norte de Argentina, ¿no? Entonces todo va a ser, de nuevo, todo va a ser el Perú, toda esta zona geográfica, llamémoslo así, toda esta zona geográfica va a ser una unidad. Entonces, miren, desde el año 600 después de Cristo, ¿eh? Después el imperio de los incas igual, ¿no? Entre 1470 ya está todo unificado. Van a venir los españoles, toda América del Sur era el virreinato del Perú. Después se va a separar recién en 1777, ¿no? Y hasta 1810-12, cuando el virrey Abascal va a regresar al virreinato del Perú. Entonces vemos, ¿no? Vemos que en esta circunscripción geográfica hay una unidad.
¿qué era el proyecto que quería establecer Gamarra? Quería volver a ello, ¿no? Lo hemos visto, como le digo, en primero de secundaria con los Tiahuanaco, en segundo de secundaria con el Imperio Incaico, y lo estamos viendo en tercero de secundaria nuevamente con la Confederación Perú-Boliviana. Intentos de que esta circunscripción geográfica con nosotros tenga que sean una unidad geográfica. Eso es lo que le quiero decir. No es nuevo, ¿no? Ya hay antecedentes en el pasado. Esta va a ser la más importante, la que va a ser en la época republicana, la que va a ser entre el 36 y el 39. Bien, para completar esto, las luchas caudillistas. A mediados de la década de 1830, las pugnas entre los caudillos militares debilitarían seriamente la estabilidad política del Perú. En contraste, Andrés de Santa Cruz va a lograr imponer el orden en Bolivia, ¿no? Ya vimos, ¿no? Quiénes se encuentran en cuál sitio y el desorden, el caos que hay, ¿no? Santa Cruz está de presidente en Bolivia y ya puso orden en Bolivia, ¿no? Después de que Gamarra se ha rebelado contra Sucre y lo ha sacado, han hecho la guerra, Gamarra estaba acá en Perú, hubieron elecciones, Orbegoso va a asumir el control, Gamarra va a desconocer a Orbegoso como presidente, se va a ir a Bolivia, ¿no? Recordémoslo, a Orbegoso se va a ir persiguiéndolo, ¿no? Para enfrentarse a Gamarra contra Santa Cruz y se va a levantar Salaverry. Entonces es un caos, todo es un caos, ¿no? Por ello, el presidente peruano, que lo acabamos de ver, les acabo de decir, Luis José Orbegoso, al revés su nombre, asediado por la fuerza de Salaverry y las conspiraciones de Gamarra, también va a decidir pedir apoyo a Santa Cruz. El líder boliviano aprovechó esta ocasión para poner en marcha su largamente anhelado proyecto confederal. En junio de 1835, Santa Cruz y Orbegoso van a firmar un pacto para establecer una confederación. Orbegoso era legalmente el presidente de Perú, Santa Cruz era legalmente el presidente de Bolivia. Entonces, pero ¿por qué no va a funcionar? Porque la élite limeña no quería un país que fuera Perú y Bolivia, los dos tuviesen el mismo poder. Querían, como les digo, que Bolivia fuese una provincia más supeditada al poder de Lima. Por eso no va a prosperar entre la élite limeña. Orbegoso no era limeño, Orbegoso era de Trujillo, el limeño era Salaverry y Salaverry se va a enfrentar a ellos. Salaverry va a representar a toda esta élite limeña ante este proyecto de unificación de ambos países. Cuando Salaverry llega a Arequipa, tampoco lo querían Salaverry, los arequipeños no les interesaba lo Lima. Es más, ¿no? A los limeños hablaba muy mal de Santa Cruz, ¿no? Lo tenían como alguien, ¿no? Muy menor. Pero Santa Cruz tampoco quería a los limeños, ¿no? Le va a decir, los va a llamar a los limeños la Babilonia peruana, ¿no? Donde solo viven holgazanes y delincuentes. Terrible la época. El líder boliviano aprovechó esta ocasión para poner en marcha su largamente anhelado proyecto confederal. En junio de 1835, Santa Cruz y Orbegoso van a firmar un pacto para establecer la Confederación Perú-Boliviana, totalmente legal, ambos son presidentes electos de sus países. Por su parte, Gamarra, temeroso de que Bolivia y Santa Cruz tuvieran una posición hegemónica en la confederación, es decir, que fueran más importantes Bolivia que el Perú, se va a aliar con Salaverry. Lo vemos, ¿no? El enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Se va a aliar con Salaverry. ¿Dónde estoy? Quien se oponía tenazmente a esta por los intereses que Salaverry representaba. Salaverry representaba la élite limeña.
Ambos bandos se van a enfrentar en una guerra civil en la que Santa Cruz y Orbegoso van a salir victoriosos. Gamarra va a huir a Chile, mientras que Salaverry va a ser derrotado en la batalla de Socabaya y va a ser fusilado el 16 de septiembre de 1836. Así va a terminar la vida de Salaverry, el presidente más joven que ha tenido este país, 30 añitos, tenía todo un futuro por delante. El ímpetu, la sangre le corría por las venas, va a ir, ¿no?, representando a todas las grandes familias limeñas y va a enfrentarse conjunto con Gamarra a Orbegoso y a Santa Cruz. Van a perder. Gamarra se va a ir a Chile a refugiarse. A Chile tampoco quería la Confederación Perú-Boliviana. Territorialmente, lo que buscaba con eso Santa Cruz quizás era más estratega, era enfrentarse a los grandes de América del Norte está Estados Unidos, ¿no? La extensión territorial actual del Perú en esta época era como de 1.500.000 kilómetros. La de Bolivia también era como 1.500.000 kilómetros, es decir, como 3 millones de kilómetros cuadrados. Brasil tenía una superficie territorial más o menos parecida, es decir, hacerle un contrapeso a Brasil en América del Sur. Brasil es demasiado grande, ¿no? Es demasiado extensa y debilita la posición, el equilibrio de poder entre los países. Necesitamos un país fuerte que le haga equilibrio a Brasil, es demasiado fuerte. ¿Quién puede ser ese país? La Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Les acabo de decir más o menos el metraje que tenía. Iban a ser equitativamente, Perú podría ser del tamaño de Brasil. Y aparte de eso, en Estados Unidos, en América del Norte, Estados Unidos ya está queriendo afianzarse con un imperio. Le ha comprado la Luisiana a Francia, se quiere anexar Texas, le está queriendo hacer la guerra a México para tener parte de su territorio. Entonces, Santa Cruz, Orbegoso, que eran más estrategas, están mirando, ¿no? Si nos quedamos chiquititos, vamos a ser pequeñitos ese va a ser nuestro lugar en la historia, ¿no? Vamos a tener un lugar al pie de página, ¿no? Entonces estas personas estaban queriendo construir un lugar donde que se inscribiese en la historia mundial, ¿no? Las potencias europeas enormes, ¿no?, con ejércitos enormes. En América está Estados Unidos y está Brasil. La Confederación de la Gran Colombia tampoco ha terminado en un buen puerto. En 1830 va a terminar desintegrándose en 3 países: Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces el virreinato de Río de la Plata también se ha desmembrado en Argentina, Paraguay y Uruguay. La única posibilidad es estos estados andinos, el Perú y Bolivia, pero va a chocarse con los intereses de la élite limeña, de la élite del sur, sobre todo los chilenos. Los chilenos van a apoyar en hacerle la guerra a la Confederación y la van a ganar con generales peruanos, casi todos son peruanos, ¿eh? Ramón Castillo inclusive está peleando. El Estado Confederal. Después de la victoria de las fuerzas confederales, Orbegoso y Santa Cruz, que eran los presidentes de cada país, van a convocar a 3 asambleas para la formación de la Confederación. Se va a partir en 3, ¿no? Todo este gran país se va a partir en 3. Uno por el norte, otro en el centro y otro que sea solamente Bolivia, ¿no? Para poder equilibrar inclusive toda esta gran extensión territorial. El primero va a ser la Asamblea de Sicuani. Va a estar integrada por los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, y se va a convertir en el estado sur peruano. El arequipeño Pío Tristán va a ser designado presidente de esta confederación, de la Asamblea de Sicuani. Después va a venir la Asamblea de Huaura, ¿no?, que va a estar compuesta por Lima, Arequipa,
Junín, la libertad, y se va a convertir en el Estado norperuano. Luis Orbegoso va a ser el presidente de esta parte, o sea, se va a partir en tres. Estoy juntando una foto para que la vean. En el norte, la mitad del Perú, ¿no? Lima y hacia el norte, de ahí la otra mitad del Perú, que va a estar Pío Tristán Orbegoso. Pío Tristán, otra de las grandes familias peruanas, ¿no? El papá el tío, si no me equivoco, Pío Tristán es el tío de Flora Tristán, una de las, para mí, una de las mejores escritoras mujeres feministas que ha dado el mundo, sin lugar a dudas. Se casó con una francesa, lean Memorias de una paria, y hay una parte que habla sobre la esposa de Agustín Gamarra. Pío Tristán va a ser el presidente del Estado surperuano. Orbegoso, la asamblea de Sicuani. La asamblea de Guaura va a estar presidente Orbegoso. Y después vamos a encontrar la asamblea de Tapacarí, que va a estar formada por los departamentos de La Paz y Chuquisaca. Va a representar el Estado boliviano y va a tener como presidente a Andrés de Santa Cruz. Entonces, va a estar Tapacarí, va a estar Huaura y va a estar Sicuani. Tres presidentes: Tristán, Orbegoso y Santa Cruz. Todos ellos van a construir lo que se va a llamar la Confederación Perú-Boliviana. Este país, esta confederación que le intentaba hacer frente a las grandes potencias. ¿Cómo va a terminar? 3 años va a durar, 3 años, entre el 36 y el 39. El objetivo económico y geopolítico de Santa Cruz era convertir a la Confederación en uno de los estados más poderosos de Sudamérica. Así se pensaba, ¿no? Estratégicamente, como un estadista. Lo que despertó recelos en países como Chile y Argentina. Chile estaba escondido, era como muy pequeñito, ¿no? A Chile no le convenía, a Bolivia sí, porque el puerto natural de salida de Bolivia era Arica, ¿no? Ese era su puerto natural de salida, el que le quedaba más cerca para poder exportar sus cosas. Entonces, al unirse todo en un país, iba a poder tener salida por ahí, ¿no? Iba a competir ¿contra quién? Contra el puerto de Valparaíso, pero ya estaba compitiendo, ¿no? Que ya se encontraba en competencia con el Callao. Los grandes puertos del Pacífico Sur van a ser el Callao y Valparaíso en esta época. Después de la guerra con Chile va a ganar Valparaíso, pero le quieren dar una mayor importancia al puerto de Arica, ¿no? Sin embargo, la oposición más intransigente va a ser la peruana, que va a provenir del sector de la élite limeña. Chile, liderado por el presidente Joaquín Prieto y el ministro Diego Portales, consideró que la Confederación era un peligro para el equilibrio de las naciones sudamericanas y que atentaba contra el gobierno chileno, pues se había declarado Arica un puerto libre y se hacía concesiones a los buques que no anclaran en puertos chilenos. Es decir, se quería hacer que le quería dar un mayor realce, una mayor importancia al puerto de Arica, que hasta este momento todavía era un puerto peruano. ¿A quién le va a perjudicar? A Valparaíso, que era el puerto de Chile. El fortalecimiento económico del sur del Perú también causó incomodidad a los hacendados de la costa norte y los comerciantes limeños, quienes abogaban por una política proteccionista que les asegurara privilegios. Lo que querían acá en Lima era: está bien que Bolivia venga al Perú, pero como una provincia dependiente de Lima. No vas a poner a la misma par a Bolivia que a Lima. ¿Dónde estamos? ¿Qué te has creído? Los artículos de diario, todo lo que uno puede leer sobre esta época aquí en Lima son atroces con relación a esta confederación, por cuestiones raciales, por cuestiones de lugar de nacimiento, ¿no? Son bien fuertes. No había una cohesión social. Ese es otro de los principales problemas. No había inestabilidad política, habíamos dicho al inicio, no había
no, habíamos nombrado dos poderes, ¿no? Una clase dirigente y no había instituciones fuertes. Y otro que hay que decirlo siempre, no había una cohesión social, ¿no? Ahora todos nos consideramos cholos y estamos orgullosos de nuestra choledad. En esta época era un insulto, y un insulto bien feo, ¿no? Entonces era como mentarte la madre, era horrible, no hay una cohesión social, ¿no? Entonces eso impedía que el país se desarrolle, porque miras al otro sobre el hombro, como si estuviera debajo de ti, y eso no ayuda a construir un país. Todos somos iguales, todos somos peruanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para que el país pueda avanzar todo en conjunto. La oposición chilena a la Confederación se vio beneficiada por el respaldo de los exiliados peruanos en Chile, Agustín Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga y Ramón Castilla. Todos estaban en contra de la Confederación chilena, peruano-chilena, ¿no? Perdón, peruano-boliviana. La Confederación Perú-Boliviana tenía muchos enemigos dentro de la misma sociedad peruana, sobre todo la aristocracia limeña, que va a verse, como les digo, afectadas en sus propios intereses, se va a ver tocada. Entonces eso va a impedir que esta confederación triunfe. Estos que desconfiaban de Santa Cruz se comprometieron a proporcionar información estratégica y a participar en la dirección militar del ejército chileno. Ellos, miren los apellidos, van a ser presidentes después del Perú. Gamarra, Ramón Castilla, peleando del lado de Chile para vencer al propio Perú. Usando como pretexto el apoyo otorgado por Orbegoso, el expresidente chileno Ramón Freire, enemigo político de Prieto, Chile declaró la guerra a la Confederación en diciembre de 1836. La guerra va a culminar con la derrota de las fuerzas confederadas y la caída de Santa Cruz. A inicio de 1909, la Confederación se va a disolver y Agustín Gamarra va a volver a asumir el poder en el Perú, ¿no? Así va a terminar al menos estas luchas caudillescas, que este es el momento que les acabo de describir, ¿no? Que me ha durado casi una hora, es el tiempo en el cual es el de mayor efervescencia, entre 1827 y 1840, y nos vamos a encontrar con todas estas luchas de estos caudillos y vamos a encontrar con un proyecto binacional que no va a llegar a buen puerto. Guerra civil, más muerte, más destrucción, ¿no? Los peruanos enfrentados entre peruanos, matándonos entre nosotros, fusilando a Salaverry, ¿no? Eso no se lo van a perdonar nunca, porque la élite limeña lo consideraba, es de las grandes familias, por eso la avenida Salaverry se llama así, y cruzas es San Isidro, ¿no? Es en honor a él. ¿No? Nunca se lo van a perdonar a Santa Cruz. Santa Cruz es visto como, ¿no?, el enemigo del Perú. Cuando, no sé, si revisamos bien la historia, él quería otra cosa, ¿no? Él quería lo mismo, ¿no? Quería construir un estado fuerte, pero no, Bolivia no puede ser el siervo de Lima, sino a la igual. Y la gente de aquí, al menos de esta época, no se lo va a permitir. Así va a terminar este proceso, este momento de la historia del Perú, la lucha caudillesca, que como le decía es el contexto que vamos a seguir viendo la próxima clase, que es, ya vamos a irnos a América Latina y de ahí vamos a irnos a Historia Universal. Pero lo que quiero que entendamos es algo, ¿no? Estamos en un contexto es un contexto continental, ¿no? Está Orozco en México, está Páez y Bolívar en Venezuela, está Rosas en Argentina. Eso no está pasando solo aquí, está pasando en toda América Latina. Vemos cómo peruanos están luchando contra chilenos, ¿no? Están los peruanos mismos, Gamarra, Ramón Castilla, están dirigiendo a las tropas chilenas para que se enfrenten a las peruanas, ¿no? 30 años antes de la guerra con Chile. Es como todo muy raro, ¿no? No sé, me hace un poco de ruido. Bien, hasta acá la clase del día de hoy ya se me hizo bastante larga. Chicos, su material de estudios, espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes.
vamos a tener examen. Se los digo, vamos a tener examen, así que pónganse a estudiar. Les mando un abrazo, cuídense, chao.